Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa vamos a tener música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología, terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita. Transcend
from beginning until the end. What a woman, what a woman she has been. Deep as the night, spirit of starlight, inspiration of great beauty. Love at first sight. Deep as the night, spirit of starlight, inspiration of great beauty. Queen of the ages, she transcends history's pages, from beginning until the end. What a woman she has been. La dimensión insólita.
La dimensión insólita. La dimensión insólita. Blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed. I'm just blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed. I'm just blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed. I'm just blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed. I'm just blinding up the weed, blinding up, blinding up, blinding up, blinding up the weed, weed, blinding up the weed, the weed, the weed, blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed. I'm just blinding up the weed, the weed, the weed, blinding up, I'm just blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed. I'm just blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed, blinding up the weed. I'm just blinding up the weed.
la dimensión insólita.
La dimensión insólita. Wow, vaya comienzo. El primer tema que escuchamos era Continua, de No Sad Thing y de Dual Timothy. Después tuvimos Naima, de Shin Khan, Hayley Bowell y John Coltrane. A continuación de este tuvimos Yuri, de Frank Moody. Después tuvimos un canto peyotero bastante potente llamada Agüita Misteriosa. A continuación de este tuvimos una sesión de Raika, con unos temas experimentales de ambient. Después tuvimos Easy Up George con Lining Up.
Después Pascal, un tema de The Rock. Después tuvimos Thieves and Jack High con Clutch. Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es la magia de vivir en voluntad. Y para eso tenemos a nuestro invitado Leonardo Alaverde. Hola Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nasoito? Bien, gracias. Gracias por invitarme nuevamente pues, a tu canal. Vamos así con el tema intuitivo que hablamos en el programa anterior. ¿Y podrías comentarnos cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste a vivir en esta alineación de la verdadera voluntad? Bueno, la alineación con la verdadera voluntad tiene que ver con esa retoma de ese vitalismo griego, un impulso de renovación con la vida. Entonces, una de las cosas que primero impactó pues, en mí fue no tanto como un cambio inmediato, sino más bien como un proceso de develamiento de lo que significa estar vivo. Ujú. Eso parece algo obvio hoy en día, pero el misterio de saber que el instante sagrado es cargado de poder. Esto significó dejar de vivir desde las expectativas externas o como desde el deber aprendido y comenzar a escuchar eso que en Telema conocemos como la voz interior, el daimón personal, el santo ángel guardián se le llama. Uh-huh. Empezar a escuchar esta voz interior más alto, de manera más poderosa, que es ese instinto, esa intuición que tenemos a veces los seres humanos que nos dice es por acá, que uno toma decisiones en la vida que van a cambiar completamente el curso de su propio destino, ¿sí? No es que sea una vida más fácil esto de la verdadera voluntad, pero sí es una vida más vivida. Entonces esos son como los primeros cambios que uno empieza como a sentir, es algo gradual, ¿sí? Tal vez me ha traído más dirección en la vida, pero también esto me ha exigido más integridad conmigo mismo. Al tener un efecto tan potente, ¿no? En lo que es en el camino de la vida, habrás tenido momentos de crisis o duda en el camino, ¿no? ¿Cómo los enfrentaste desde perspectiva telémica? Telema como tal plantea desde el libro de la ley, ¿sí? Nui, la diosa, nos dice a nosotros que la existencia es pura alegría, ¿sí? Las penas de la vida pasan y no vuelven, ¿sí? Pero hay algo que perdura. Alrededor de esto lo que vemos es que, igual que en el budismo, ¿sí? El budismo tibetano, la existencia misma, el hecho, el instante, este momento en el que estamos hablando ahora, el instante, las personas que nos estén escuchando, ese instante es un momento sagrado y sobre ahí es que uno debe pararse. Si uno se para desde ese punto, desde ese vacío central, la existencia realmente es algo que vale la pena, que tiene sentido. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, claro, he tenido momentos de crisis y de dudas a lo largo del proceso. Telema no niega la crisis, sino que Telema plantea transfigurar las crisis. He tenido momentos donde todo el sentido de la vida parecía diluirse, pero desde Telema yo aprendí, Frater, que esta crisis no es un fracaso, sino que estas crisis son necesarias. No se trata más bien se trata de una disolución alquímica, ¿sí? Que es previa a la integración en una escala superior. La crisis ayuda, pues esto también es de la psicología cognitiva, la estructura hace que entre en crisis, se quiebra y a partir de eso se generan estructuras más complejas, ¿sí? Desde el estructuralismo en psicología se plantea esta misma escala. Desde Telema podríamos plantear un mismo, estos son momentos que en vez de escapar, pues en mi vida personal me permití también descender a mi propia oscuridad, poder entender también fenómenos dentro de mí. Y esas crisis son necesarias, Frater, son necesarias en el proceso. Correcto, es lo que quería comentar también, ¿no? De que es como algo que hay que pasarlo. Es parte de encontrarnos a nosotros mismos y también de encontrarnos a nuestra sombra, como has comentado, ¿no? Que es algo muy necesario el poder llegar a confrontarnos y a aceptar esa parte de nosotros mismos. Claro, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Frater, porque ese trabajo es un trabajo necesario que desafortunadamente se dejó de lado en el eón pasado, ¿sí? O en las tradiciones, las religiones tradicionales, como que la idea, la metáfora de la luz era algo que me hacía rechazar la oscuridad. Correcto. Y la oscuridad es parte de nosotros, no podemos negarla. Sí, cierto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que ¿crees que es posible en la verdadera voluntad y aún así sentirse perdido por momentos? O sea, estando en esta verdadera voluntad.
Sí, esto es una paradoja, Frater, esto es una paradoja como pero pues la misma vida es una paradoja. Ujú, correcto. Y sí, absolutamente, o sea, estar en la verdadera voluntad o tener conciencia de la verdadera voluntad no significa tener certezas constantes, ¿sí? En eso Telema tiene una vía un poco más científica. Las certezas constantes que las daba la religión antes, Dios te dice a ti que es la verdad y punto, no puedes Ujú, cuestionarlo. ujú, Este tipo de cosas Telema trata de evitarlas, entonces no significa que estar en la verdadera voluntad es tener certezas de todo, ujú, sino tener un eje profundo, ujú. ¿sí? Una brújula interior, Sí. ¿sí? Que puedes estar en el camino y sin embargo atravesar noches oscuras del alma, como lo hablábamos con el tema de la sombra. Ujú, Lo importante es no confundir esa niebla del momento ujú, con la pérdida del rumbo. En ujú. ese sentido, uno tiene como este eje, este sentido interno del instante que le permite a uno un eje de vacío. ¿Sí? Es Ujú. precisamente ese impulso que te va a ti a rescatar, pero no te va a dar a ti todas las certezas. Sigue Correcto. siendo esta brújula interior de la que te hablo. Correcto, correcto. Y no podríamos hablar de Telema sin hablar de Magic. ¿Cuál es el propósito real de Magic en Telema? ¿Y es solo una herramienta o una forma de vida? Bueno, el tema de Magic, pues para poder definir, para poder explicar esto que me preguntas, hay que definir realmente qué es Magic. Ujú, Magic, dentro de la tradición de Telema, hace referencia a un trabajo de teurgia, ujú, el trabajo de teurgia que se hacía en la antigüedad de la tradición hermética occidental, los gnósticos, los neopitagóricos, un trabajo donde el ser humano se acerca a lo divino. Y la K última hace referencia a tradiciones mucho antes de León de Tauro, de León de Pis, de León de la Madre, tradiciones matriarcales donde hablamos del primer contacto del ser humano con la naturaleza que lo rodeaba, ¿sí? ujú, Que donde la chamana era como el centro de gravedad de todo. ujú, Entonces correcto. hace referencia a tradiciones antiguas y alcanzar estados de divinidad, cada vez de purificar más bien el Ujú, peuma o el espíritu. ujú. En ese orden de ideas es ambas, Frater. Vale. El propósito de la magia en Telema, de Magic en Telema, es tanto una herramienta como un hecho de vida, ¿sí? Ujú, Una herramienta para alcanzar esa divinidad y un hecho de vida que debe uno encarnar, porque ujú, este también es un punto importante. Telema no se trata de hablar de Telema o de salir a debatir en foros o de llamar goetias. O sí, es todo eso, sí, puede ser todo eso, pero lo importante es que sea una forma de vida, que usted encarne la filosofía de Telema, que usted realmente participe, no copiando a Lister Crowley, ¿no? Que eso ujú. también es un error, Sí. no copiando a Kenneth Grant o a otro, o a su maestro, o a su proctor, sino entendiéndose usted mismo cuál es su verdadera voluntad y encarnándola. Esto Nietzsche lo dice mucho en el Zaratustra. Yo busco amigos míos que se busquen a sí mismos Ujú, y que se sigan a sí mismos. Así solamente podremos ser hermanos, dice Zaratustra en Nietzsche. Y esto, Nietzsche Zaratustra, perdón. Entonces es este mismo propósito. Es ambas porque sí, es ese arte de provocar un cambio de acuerdo con la voluntad, como lo decía Crowley, ujú, ¿sí? No se trata solamente de rituales, sino de una disposición frente al mundo. Es vivir de manera poética. Yo le ujú. pongo este punto porque es importante. Sí. Es vivir de manera poética, ¿sí? La vida es como cuando uno está enamorado, la vida tiene un color diferente. Es la Ujú, misma vida, pero cuando uno está enamorado, uno siente que todo tiene otro color, que se ve ujú, más vivo. Es ujú, como si uno estuviera drogado, ¿sí? ujú. Hay Correcto. químicos en nuestro cerebro mostrándonos una realidad más cargada, más mágica, que es Ujú, algo importante, ujú, donde cada acto cotidiano, ¿sí? ujú, Se puede volver un acto de poder, ¿sí? ujú. Para mí es una forma de encarnar la conciencia. Ujú, cierto. Y como has dicho antes, que cada acto puede volverse en un acto de poder, ¿podrías compartir alguna práctica mágica que haya sido clave en tu desarrollo? Bueno, el tema que me preguntan es interesante en la medida de que he aconsejado siempre a las personas que han estudiado conmigo, y eso también viene de mis proctos, siento que ha sido un legado importante, el hecho de a veces tener aseo de uno mismo, o sea, Ujú, bañarse adecuadamente, tender uno su cama, ujú, organizar su casa,
que cuando usted se acueste por la noche los trastes no estén sucios, cosas que parece que no tienen una espiritualidad elevada, pero que conforman mecanismos recurrentes para entrenar la voluntad. ¿Sí? Cuando usted le da pereza y usted dice, ya es muy tarde, llegué a la casa y la cocina está vuelta a nada, me acuesto a dormir. No, tener voluntad es decir, sí, estoy Voy a cansado, hacerlo. pero lo hago. ¿Sí? Correcto. O barro la casa, o si tengo mascotas, pues limpio el desorden de las mascotas. Estas cosas básicas son muy importantes y las personas no sé, las subestiman, piensan que este tipo de cosas no son importantes, pero es algo muy clave. Ya posteriormente, tú empiezas con un trabajo ritual importante. El Liber Reich es una de las prácticas claves dentro de estos puntos claves que me estás preguntando, porque te permite a ti alinear una rutina de vida. Vemos a los musulmanes orando varias veces a la Meca en el día. ¿Sí? Esto no es un misterio. Correcto. Los evangélicos protestantes también van a comer y oran. Se levantan, gracias Señor por un nuevo día. Se van a acostar y hacen una pequeña oración en una parte de la Biblia. Entonces vemos que el Liber Reich tiene esa facultad también de reconectarnos con una esencia más luminosa de la existencia, una esencia más hierática de la vida, más hierofánica, como lo decía Mircea Eliade, conectarnos nuevamente con un mundo en esas pequeñas rutinas. El Liber Reich, el contacto con el sol, lo que es una de esas prácticas claves dentro del telema y que a veces también se subestiman por su sencillez. Vale, bastante interesante. Quería también que me comentaras un poco que, claro, como no sé, hablamos de Magic, tampoco se puede descartar el Sex Magic, que es algo de lo que habla Telema abiertamente. ¿Cómo entiendes tú esta práctica y cómo se diferencia a la sexualidad común? Bueno, esta pregunta es interesante, Frater, en la medida en que se ha prestado para mucho dentro de Telema, ¿sí? Telema como tal, bueno, dentro de la historia de Telema, cuando llega Theodor Reus, empiezan a formar, estaba ahí Harman, estaba después Crowley, como que se empieza a formar unas amalgamas importantes en un renacimiento mágico del siglo XIX. Ahí es cuando surge como que la idea de que la sexualidad implica un sistema de magia más poderoso que cualquier otro, que implica el misterio de misterios, la centralidad, la llave para abrir todos los acertijos más mágicos de la masonería, del tantra, del sufismo, etcétera, se concentran en Sex Magic. Entonces todo el mundo empieza una investigación muy fuerte de Sex Magic y esto hace parte como de Occidente, ¿sí? Y todas las tradiciones, entre esas, pues obviamente la Ordo Templi Orientis, cuya centralidad sí tiene que ver con Sex Magic. Entonces ya voy a eso. Sin embargo, el tema del hipismo y una nueva ola no sé, en Estados Unidos sobre todo, como esa expansión de apertura de lo sexual, hizo que Sex Magic se convirtiera como en una moda que hoy en día aún se practica de manera pues muy simple. Entonces ahora, ya teniendo en cuenta este concepto, sí te voy a hablar de Sex Magic en Telema. El trabajo de Telema implica toda la fórmula, implica la reunión de opuestos. Esto es un misterio gnóstico. Cuando hablamos de los primeros gnósticos, hablamos de que el universo entero tenía la forma de un fuego sagrado andrógeno. ¿Sí? Eso es como los gnósticos antiguos de los primeros siglos definen la esencia misma del universo. Es un fuego sagrado dual. Este fuego sagrado dual tiene unos desdoblamientos, etcétera, todas las teorías, las diferentes teorías gnósticas, hasta llegar a nosotros, que ya somos como una manifestación más burda de ese fuego primigenio. Entonces, los gnósticos dicen que para poder alcanzar nuevamente la divinidad, yo debo encender ese fuego andrógeno dentro de mí, dentro de mi ser, ¿sí? Y esto es todo el trabajo que se hace dentro de Sex Magic y en nuestro ritual de la Otto, el ritual público y a la vez secreto, yo creo que de la Otto, donde se centra la misa gnóstica. Esta misa gnóstica es la unión de opuestos, y esta unión de opuestos sagrada es el acto de Sex Magic. ¿Y para qué se hace esto dentro de la misa gnóstica? Para producir la piedra filosofal o producir lo que nosotros conocemos como el elixir de la vida eterna. Entonces, esto es realmente Sex Magic dentro de la Otto. Entonces, no se trata, ya dije más o menos sus raíces gnósticas, pero entonces Sex Magic dentro de la Otto no se trata de placer físico,
Algo que incluye, obvio, pero no es la centralidad, es una alquimia de energías. Correcto. Lo que la diferencia de la sexualidad común es la intención consciente y la dirección de la energía generada hacia la operación mágica específica o hacia la transformación interna. Cuando nosotros hablamos de magia, hablamos no solamente del cuerpo físico, sino de el peuma. Este peuma es como el alma o el campo astral, digámosle en términos más coloquiales. Es el campo astral. Cuando yo estoy excitado, mi campo astral tiene una transformación grande, una transformación que debe estar dirigida por una voluntad consciente. Cuando no es dirigida por una voluntad consciente, es decir, una mente que no está entrenada, pues este peuma, este campo astral va a tomar cualquier forma, porque tiende a reflejar cualquier idea. Entonces, todas las ideas, larvas de la persona con la que yo estoy, larvas que están en el ambiente normalmente, pues van a tomar para tomar la forma de este cuerpo astral, lo van a empezar a vampirizar de alguna manera. Entonces, esto es lo que pasa normalmente en las personas, pues tienen una elevación de energía, eyaculación y ya como que descanso. Pero dentro de Telema trabajamos con esta energía, pero entonces es algo que requiere entrenamiento, que requiere una cierta cuota de sacramento, es algo sagrado. Crowley, con todas estas cosas que se ha dicho de él aconseja ya en los textos ya de grados altos de la Otto, como el 7, el 8, el 9, dice como que esto es algo muy sagrado, esto es algo de lo que hasta a pesar mío lo hablo, o sea, es algo que es demasiado sagrado, que también tiene, él lo escribe, miedo de al escribirlo también ponerlo para que lo prostituyan, es algo demasiado elevado. Entonces esta cultura de sacramento es algo importante, donde cuerpo, deseo y espíritu tienen una conjunción sagrada. Bastante interesante, y efectivamente es algo que es algo que recomiendo en la práctica, y de verdad que sí, que tiene bastante potencia. ¿Qué le dirías a quienes sienten curiosidad por el Sex Magic pero no saben por dónde empezar? Bueno, a ver, Sex Magic, pues como te decía, primero que todo entender qué es esto de Sex Magic. Voy a hablar de Sex Magic en Telema y después pues hablo también de otras corrientes, porque no es exclusivamente algo de Telema. Sí, ya habíamos hablado que no es solamente una forma esotérica de placer, sino es una tecnología, es una tecnología central para producir. El símbolo central de esta comprensión, como les estaba diciendo, es el estudio de la misa gnóstica. Si les interesa, obviamente, el trabajo mágico de Sex Magic dentro de Telema, ¿no? Porque hay otros. Pero dentro de Telema, estudiar la misa gnóstica, pueden empezar estudiando, hay videos en internet del ritual, el ritual se llama el Liber 15, lo pueden también ustedes conseguir, que no debe tomarse solamente como un ritual externo, sino como una obra alquímica, ¿sí? Donde el sacerdote y la sacerdotisa, esto también está claro, lo ve uno también los rituales de Wicca, ahora que me viene a la mente, Frater, estos rituales de Wicca de los sabbats, ¿no? Ve uno a Alexander Sanders, creo, haciendo rituales. A la larga, Gardner era tercer grado de la Otto, entonces no es muy normal que él haya tomado algunos de estos rituales también. ¿Qué es todo esto? La unión del sol y la luna, el yin y el yang. Yo sé que esto parece como algo obvio, pero no es tan obvio. Eso es lo que les aconsejo a las personas que se están aproximando y tienen interés por Sex Magic. El trabajo de relación entre polos no es tan obvio, hay que realmente estudiar los mitos, ahí es donde está el secreto. Entonces, informarse muy bien, saber los símbolos de qué es una copa, la lanza sagrada, qué es esto del vino y el pan, dentro de la misa, que también los católicos obviamente la toman. La misa gnóstica implica esto. Correcto. La unión del vino y el pan, la consagración del vino y el pan, todo esto debe transfigurarse en símbolos para entender realmente qué es Sex Magic. Y bueno, puntos fundamentales para que los que quieran acercarse a esto: primero que todo, conocer su propio cuerpo, saber que también estamos llenos de bloqueos emocionales, de bloqueos éticos. No se trata que usted deba, como decía el hipismo, abrirse a todas las posibilidades de sexualidad, sino entender cuáles son sus propias necesidades o lo que despierta deseo y placer en usted, ¿sí? Específico. Y aparte de eso, explorarlo de manera madura, porque también Sex Magic implica, como lo decía Freud, a la larga la libido. No solamente tenemos relación sexual o erótica
con un amante, sino que también cuando salimos a comprar el mercado, ¿sí? O sea, nuestra relación con el otro siempre es una relación de términos eróticos, según Freud. ¿Sí? En ese sentido también implica no solamente conocer mi cuerpo físico y que me da placer, sino conocer cómo se mueve este cuerpo de deseos, que es el cuerpo energético, este peuma del que les estaba hablando, cuerpo astral. Entonces, este cuerpo astral se mueve con deseos. Entonces, tengo que entender cómo se mueven las dinámicas de mis deseos, porque si estoy trabajando con esta energía, pues obviamente el conocerla va a ser algo muy importante. Si no, puede pasar estos riesgos que he visto que le pasan a muchas personas, donde te pongo el ejemplo, Frater, tú empiezas a trabajar con la energía Kundalini. Sí. Kundalini empieza a ascender y Sí. tú no tienes una preparación de tu propio ser de vida, de tus propios canales energéticos, de conocerte a ti mismo y a tu sombra, pues Kundalini va a empezar a hacerte a ti muy arrecho, va a subir tu libido y no lo vas a poder controlar. Entonces, el manejo el estudio de uno mismo, de su propia naturaleza, tanto física como emocional, es algo muy importante para poder practicarse Magic de manera productiva, porque todo depende de eso, todo depende de eso. Sí. Sí, sí. Entonces sería como un primer consejo a las personas que se quieren acercar. Bueno, manuales pues de cómo tener pues erotismo, pues hay muchísimos, tantra occidental, obviamente, porque el tantra oriental es una cosa mucho más profunda, que es solamente un 10% de lo puramente sexual, pero pues manuales para esto pues hay muchos, pero el trabajo interno es algo central dentro de Sex Magic. Muchos magos, hablo por lo menos también de corrientes, no todas obviamente, pero sí sobre todo los más jóvenes, de magia, que estudian magia del caos, que es magia que tiene sus cosas muy positivas, ¿sí? También piensan que simplemente con orgasmos yo cargo sigilos, y no es tan sencillo. Sí, puede uno producir cambios un poco leves, pero la realidad y el universo no lo transforma así de fácil. Exige realmente concentrar energía. O sea, tú necesitas realmente acumular una gran carga de energía para poder producir con esta energía tan poderosa de un orgasmo algún cambio. Si tú todos los días estás pegado a la red o en masturbación constante, pues va a ser muy complicado que vayas realmente a tener un nivel de energía óptimo para hacer un hechizo productivo. ¿Sí? Entonces hay muchas visiones de esto. Entonces, pues ya dejando como claro qué es en Telema y en otras corrientes, y en el Tantra también. El Tantra tiene unas cosas bellísimas que creo que hasta ahora Occidente está empezando a develar, más allá del placer. Entonces son estudiar sobre todo, Frater, o sea, enterarse bien de las cosas alrededor de este estudio. Sí, tienes toda la razón y como comentas, ¿no? Exacto, que en cierto modo la retención de esa energía pues genera más energía, ¿no? En vez de despilfarla por así como quien dice, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa con la voluntad de uno cuando la voluntad de uno parece entrar en conflicto con la del otro? ¿Cómo deberíamos de afrontar esta situación? Bueno, el tema del conflicto pues es algo muy humano, ¿no? El asunto, no podemos vivir sin conflicto. Los animales y la naturaleza parece que hace parte de todo esto. A veces es como complemento, ¿sí? O a veces puede ser también parte de las proyecciones mentales de uno. En Telema uno aprende a discernir entre el deseo personal y la voluntad profunda. ¿Sí? Eso es algo importante, como que uno aprende como a regular cuando es su ego el que quiere tener conflicto con alguien, o cuando realmente uno dice, este conflicto es de mi voluntad y estoy realmente ejerciendo mi voluntad porque voy hacia algún otro lado, hay una flecha lanzada. Entonces, si ambas partes están en su verdadera voluntad, el universo tiende hacia la armonía. Si hay partes del ego jugando, siempre va a haber confrontación, lo cual no está mal tampoco. Si hay que confrontar, pues se confronta, y a la larga, si usted está convencido de usted mismo, su fuerza lo va llevando. Pues doy el ejemplo de Napoleón, no sé, doy el ejemplo de grandes jefes militares como Alejandro Magno, ¿sí? Él estaba totalmente convencido y tenía confrontación con otros, pero él decía, mi destino es este, mi destino es abrir grandes movimientos como lo que fueron las Alejandrías. Como buen alumno de Aristóteles que era, Alejandro Magno tenía esa seguridad y era esta mi verdadera voluntad, y tuvo que entrar en conflicto y en desarmonía con muchas otras personas para transformar el mundo. Pero si la persona está convencida de que esa es su verdadera voluntad, el universo tiende hacia la armonía
que cuando digo armonía, pues es mucho más allá de felicidad y de tristeza. Cierto. Y al comentar esto, entonces, ¿existe alguna forma de ética telémica? ¿Y cómo se equilibra la libertad individual con la convivencia? Bueno, estos puntos son importantes en lo que me cuentas. Dentro de, dentro de Telema hay una ética, ¿sí? Hay una ética, se conoce como el Liber Os. Ujú, Este Liber Os es como unas sentencias de fuerza que le permiten a nosotros como telemitas podernos organizar bajo un constructo. Este constructo, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo trato de aterrizar este tema? vale. Bueno, no se trata como de una lista de mandamientos ni de reglas externas, Sí. ¿sí? No se trata como las 10 mandamientos, ¿sí? Telema propone una ética del ser, no del deber. En el Liber Os que yo te estoy comentando, ¿sí? Lo que se deja claro es que cada individuo tiene el derecho inalienable de vivir según su propia naturaleza, Vale. es decir, de pensar, de hablar, de moverse, de amar y de morir también como le plazca, ¿sí? Correcto. Esto no es tanto un libertinaje, por eso te decía que no es que sea una imposición, una regla, no es tanto un libertinaje como se ha confundido algunas veces, sino es una afirmación radical de la libertad ontológica del derecho a estar vivo, el hecho de ser vivo, es como esa libertad ontológica, ese principio ontológico de afirmación radical de qué es lo que yo siento dentro de mí mismo, mi propio sentido de la vida, ¿sí? Cómo yo la he coloreado. Pongo el ejemplo nuevamente de Alejandro Magno, puede ser también Darwin, ¿no? Un científico como Tesla, ¿sí? Hay un sentido interno ontológico de mi libertad absoluta. Beethoven habla, ahí por lo menos tomo también el ejemplo de Beethoven, a veces se le olvidaba comer, una vez en un trasteo dejó todas las cosas botadas, no le importaban esas cosas. Su libertad ontológica implicaba que en ese momento estaba componiendo una armonía y le importaba si el mundo se caía alrededor. No se trata tanto de unos mandamientos de afuera, una ética del deber, sino una ética del ser, que es una afirmación radical de sí mismo. A ver, en este sentido lo que hace Telema es compartir, y esto ya es algo pues, que le ha agregado, que algunos amigos también no han sido muy adeptos a esto, ha sido que Telema tiene una referencia muy fuerte con el vitalismo griego. Este vitalismo griego es Nietzsche, lo que es como el cierre de esa vuelta de ese vitalismo griego, es la voluntad auténtica y creadora de valores. Los valores no me los imponen desde afuera, sino que los valores yo los creo. Yo creo mi propio bien y mal y yo mismo me hago regir, y aquí es importante, de ese bien y mal que yo he elegido. ¿Sí? Yo no elijo una verdad absoluta para imponérsela a los demás. Yo elijo una verdad absoluta de valores preestablecidos para mí y para regirme a mí bajo esa escala de valores. Y a partir de eso es que yo hago mi verdadera voluntad, no se la impongo a los demás, ¿sí? Esto es algo importante. Entonces no se obedecen valores preestablecidos dentro de Telema como un código ético, sino que los genera cada quien desde su coherencia interna. Es aquí donde Telema va un poco más allá de ese individualismo en bruto de yo hago lo que se me da la gana, ¿sí? No se trata de eso, sino de autoafirmarse a sí mismo en su verdadera naturaleza, de encontrar esa verdadera órbita dentro del Telema. Cierto, como es cierto lo que dices, y al decir esto también me hace pensar entonces, ¿qué papel tendría Telema en contextos sociales y políticos actuales? Bueno, pucha, esto es algo bien complejo, he visto que ha traído problemas. Siento personalmente que unir Telema a la política o unir la magia a la política es algo complejo. Vimos lo que pasó con los nazis, vimos lo que ha pasado con otras corrientes de pensamiento que han sido absolutistas religiosas, ¿no? Y esto es algo muy complejo. Sin embargo, Telema no se plantea tanto como una religión, como una religión que tenga que ser puesta a la gente, sino como el flujo de una fuerza que nos está afectando de manera astrológica. El león como tal implica que, o sea, lo que se plantea es que estamos recibiendo en el planeta Tierra en este momento conexiones energéticas con la constelación de Acuario.
Esto es algo dicho, también es un secreto dicho a voces. Y esto tiene que ver con el trabajo del planeta, los planetas regentes de Acuario son Saturno antiguamente y actualmente Urano. Y estas dos fuerzas están teniendo una influencia muy fuerte en la Tierra, que son aceleraciones kármicas, avance de la tecnología, eso es Urano, avances tecnológicos, vemos cómo la tecnología está corriendo, ¿sí? Y Saturno, una especie de prueba muy fuerte. Entonces, cuando vemos que Telema qué papel juega en estos contextos sociales, Telema lo que trata de hacer es como decir, oiga, mire lo que está pasando a nivel astrológico, así como lo hizo Nostradamus, así como lo han hecho otros profetas, como que miremos qué está pasando con la naturaleza. Sí. Entonces, miren los cambios también alrededor de en Latinoamérica, por lo menos volcanes que están activándose, hay un cambio en la naturaleza, observemos, y a partir de eso tenemos que ajustar nuestros contextos sociales y políticos a estos cambios, o nos extinguimos, es algo así de sencillo. Entonces, siento que Telema tiene mucho que aportar. ¿En qué medida? En que realmente piensa que la libertad no es tanto un lujo burgués, sino que es base del desarrollo humano. Eso es lo que está planteando Telema hoy en día a nivel social y político. ¿Sí? En un mundo que está lleno de esclavitudes mentales, como lo dice el filósofo norcoreano Kuyul Han, estamos viviendo en una sociedad del cansancio hoy en día donde ya no necesitamos un amo externo que nos esté diciendo qué hacer, sino que yo mismo me autoexploto para poder conseguir bienes de valor. Correcto. Y mi vida está viviendo en una esclavitud mental donde paso de manera acelerada la errancia del caminante, donde ya no se detiene en nada y está pasando en Instagram y en TikTok de manera rápida sin profundizar. Entonces estamos viviendo una especie de esclavitud mental en el sentido también del trabajo. Telema lo que está diciendo precisamente es eso. No se trata de un lujo burgués la libertad, sino realmente es la base del desarrollo humano. Mis abuelos y todo, por lo menos para dar un ejemplo práctico, mis abuelos pensaron en trabajar toda la vida, sí, tenían sus trabajos también, mis abuelos, trabajos espirituales, pero el trabajo era como la centralidad. Mi madre ya tomó una visión diferente, ya trató de ser independiente, como que ya esta dinámica del trabajo debe ser el sentido de la vida, no se hace real, y tampoco se hace real el sentido de la esclavitud hacia algún valor externo, sino que cada persona debe empezar a hacer una emancipación espiritual de acuerdo a esos cambios que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy interesantes de cambios que nos pueden llevar a la extinción, que todo esto está realmente, o sea, estamos viviendo cambios interesantes. Sí, la verdad que sí. Pues todo lo que se está dando es algo que nos da señales. Sí, tienes bastante razón. Los cambios son bastante intensos, por lo cual en cierto modo estoy bastante satisfecho. ¿Y qué prácticas cotidianas te mantienen conectado con tu camino telémico? Bueno, hay varias que ya estuve nombrando, lo del Liber etcétera, pero hay una que me parece a mí muy importante y que también los magos occidentales han subestimado, que es la práctica de la oración. Me parece a mí personalmente, dentro de mi trabajo, es mi opinión personal, puede ser que otras personas o otras prácticas les hagan pues como más, les generen más huella diaria, pero a mí la oración me reconecta. Siento que la oración constante me conecta nuevamente con las fuerzas de mi sentido. Hay veces que uno tiene problemas obviamente en la vida, lo normal, y uno se refugia en la oración. La oración en oraciones ya establecidas, no tanto como sentarme yo a hablar con los dioses y ya, eso también sería bueno, pero para sentirme que me conecto, oraciones. Oraciones como el himno a Pan, ¿no? Estremécete con el mugiente muelle de la luz, oh hombre, oh tu hombre, ven corriendo desde la noche de Pan, desde Sicilia. O sea, aprenderse de memoria estas oraciones cargadas de poesía y recitarlas diariamente. A veces voy manejando, voy en mi carro y escucho, ¿sí? Y esto me reconecta nuevamente, como que cuando salgo a los problemas de la vida no digo, está Leonardo ahí enfrentado a los problemas, hijo de pucha, no, sino que estoy ahí empoderado como frater, empoderado con la fuerza, con esta energía, como que siento que ya no estoy solo, que hay una fuerza que me acompaña. Cierto. Y al decir esto, ¿qué símbolo, verso, concepto de Telema te acompaña así en lo más personal? Bueno, trato de estar muy pendiente, sobre todo estos últimos meses que he estado trabajando pues, en algunas pruebas de mi grado de trabajo en la AA, repasar el libro de la ley, repasar varios de sus versos que constantemente están llenando, que constantemente están ahí moviéndose.
Varios de ellos me han tocado en estos últimos días, como que vuelve uno otra vez al sentido de la vida. Pero puede ser este que te comentaba hace un rato, cuando hablábamos de que la existencia es pura alegría. Eso nos dice el libro de la ley. La existencia es pura alegría. La diosa, ¿sí? No nos dice eso. La existencia es pura alegría, ¿sí? El momento presente debe ser dedicado a esa divinidad, no a mi propio ego, a que Leonardo esté bien, sino a la divinidad. Y en ese sentido no se trata de hundirse a la divinidad por abandonarse a sí mismo, sino hacer lo mismo que hace Odiseo en la Ilíada. Dice, me desprendo de todo y me voy a la guerra con ganas a ponerle el cuero a esto, que si hay dolor, que si hay problemas los afronto, porque ya no estoy tratando de proteger a mi ego, Leonardo, ahí, que por favor nadie lo toque, que no le toque sufrir, que por favor, no, ya no estoy cuidándolo, ya me desprendo de él y me lanzo a la divinidad, es decir, a la vida, a la existencia, así duela, con todo su sudor y todo su rigor. Entonces esta frase de la existencia es, o sea, recuerden todos ustedes que la existencia es pura alegría, ¿sí? Que los dolores pasan, ¿sí? Este verso me parece importante para tener en cuenta con lo que hemos estado hablando hoy. Pero el libro de la ley en general me parece un texto inspirador para diariamente. Sí, tienes toda razón. Si pudieras dejar una sola enseñanza a alguien que empieza en este camino, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías? Bueno, las personas que están interesadas en Telema y que están empezando, lo primero es no tengan miedo a pensar por ustedes mismos, con su propia cabeza. Precisamente hace unos días estaba haciendo un envío con un frater de Argentina y hablábamos también de esto, de pensarnos con nuestras propias cabezas, y que hubieron también fratres que no, que eso es romper la tradición, que esto no se debe hacer, que Telema debe estar, que no se deben decir cosas, bueno, un montón de cosas como que hacen parte como de dogmas que yo siento que están trasnochados. Pero el tema es precisamente ese, atreverse a pensar por uno mismo, a decir, oiga, venga, esto no está bien así, venga, sí, eso precisamente cuestionarse y no tener miedo de pensar con la propia cabeza. El tema de Telema viene también a decirnos que este tema donde hay un maestro, que es el que se las sabe todas, que está iluminado, que no se puede cuestionar, es algo que debe caer debe dejarse en el pasado. Esto no quiere decir que pues debamos cuestionar todo, porque caemos también en una actitud adolescente que, como decía Nietzsche, es derribar, a eso llaman demostrar. Entonces critico todo por criticarlo, simplemente porque no me parece, porque no, tampoco, hay que también instruirse, pero a partir eso es algo también de los griegos, uno lo ve en los griegos, sí. Es una cosa también empezar uno mismo a formarse, y cuando usted esté formado, pues obviamente usted dice, esto no me parece, pero esto no me parece porque esto y lo otro. ¿Sí? Pongo el ejemplo del tarot, ¿sí? Muchas personas empiezan a cambiar el modelo original y quedan unas cosas que yo a veces personalmente yo no los utilizo porque pues siento que el arcano se pierde ahí en tanta modificación. Sin embargo, después de mucho estudio, Rider le hace un cambio, pero dice, ya después de haberlo estudiado por todos estos años, me doy cuenta de que puedo hacer este cambio, o pensar por mí mismo. Entonces, a partir del estudio y del entrenamiento, no tengan miedo a pensar por sí mismo y a cuestionar las grandes verdades. La iniciación no es una obediencia, sino es un despertar gradual y un autoconocimiento. Entonces, Telema no es un molde, ¿sí? No se trata de que ustedes sigan a otro, de que, ay, mire, que es que Crowley era, no sé, se dice que era drogadicto, que era no sé qué, no. No se trata de seguir a nadie, ay, es que el maestro tal, no se trata de seguir moldes, se trata de escuchar esa llama interna, y eso es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta cuando estén investigando el tema de Telema, que alimenten esta verdadera voluntad con experiencias. Uno no solamente aprende lo que es la vida, lo que es Telema en los libros o en los grandes grupos de magos y todo eso, sino en la experiencia de la vida. Correcto. Es ahí donde realmente ustedes aprenden de Telema, en la pasión, lo que los apasiona a ustedes, en su verdad personal. Eso es lo que deben ustedes sobre todo poner como ruta al iniciar. Fantástico, me ha encantado y tienes toda la razón, la verdadera voluntad me ha parecido fantástico. Pues muchísimas gracias por esta información, Leonardo. Bueno, frater, ¿no? Un gusto la invitación que me haces. Pues esto nos lleva a continuar inmersos hacia la dimensión insólita.
Wow, 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 wow. Vaya, vaya, vaya final. El primer tema que escuchamos era de Matthew Johnson, llamado Clown Syndrome. Después tuvimos a Dina Summer con Mars. A continuación de este tuvimos a Dylan Thomas con We Don't Own, We Create. And then tuvimos el placer de escuchar Little Helper. Y a continuación de este, el último tema era Callen. Espero os hayáis disfrutado. Si tenéis algo que queráis decirnos, podéis dejarlo en los comentarios. Suscribiros y darle a like si os ha gustado para poder seguir creando contenido como este. Esperamos veros en nuestra siguiente inmersión en la dimensión insólita.